Una de las primeras enseñanzas de Jesús decía o dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos pensamos que es olvidarnos de nosotros para ocuparnos de los demás. Por otra parte, el uno quererse a sí mismo a veces se confunde con egocentrismo, con narcisismo, con engreimiento, con prepotencia. Pero, ¿qué es amarse a uno mismo? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo lo construimos? ¿O llegamos con ese chip ya puesto y solamente tenemos que encenderlo? Muchas teorías pueden desarrollarse y es por eso que hoy he invitado a Altagracia Valdés Cordero, quien tiene no solamente formación, sino experiencia, vivencias de mucho tiempo trabajando con el ser humano, con unas formas específicas de aprenderse a cuidarse, a amarse, a protegerse, sin necesidad de tener ninguna de esas definiciones a las que me he referido. Gracias por aceptar la invitación, Altagracia. Qué bueno que estás aquí para que nos edifique un poco. Cuando hablamos de amor propio, de autoestima, se oye bonito ese nombre, autoestima. Sí, verdad. Autoestima. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo creo que la autoestima tiene como indicadores, porque muchos temas nos vamos como de teoría y definiciones. Entonces yo pienso que la autoestima, como otros temas, tiene indicadores claros. Porque cuando hablamos de autoestima o de amarnos o de querernos a nosotros mismos, hay un indicador fundamental y tiene que ver con cuidarme, con valorarme y con respetarme. Y sobre la base de estos tres está esa mirada digna, pero también la mirada compasiva, tratarme con dignidad y tratarme con compasión cuando sea necesario. Y nuestras y nuestros televidentes dirían, bueno, y con compasión, ¿por qué? Bueno, porque la compasión tiene que ver con no abusar de mí, con tratarme con ese límite de cuando yo no puedo más, no puedo más. La compasión tiene que ver con hacer, pero también descansar. La compasión tiene que ver con dar, pero también aprender a recibir. Entonces, si yo solamente estoy puesta en la vida para darle a los otros, para ser utility de la pareja, de los hijos, del trabajo, entonces ahí no hay una mirada compasiva hacia mí. Por tanto, es como una condición para yo revisar cuánto me estoy queriendo, cuánto yo me estoy cuidando. Porque si yo no soy compasiva conmigo misma, si yo no me doy a mí y solamente tengo la vista puesta en dar a los demás y a las demás, entonces, ¿cuánto de verdad me estoy queriendo? ¿Cuánto de verdad me estoy valorando? Porque si estoy dando solamente a los demás y a las demás, ¿cuánto de valoración yo me estoy quitando a mí? Entonces, son indicadores como claro a lo que de alguna manera le invitamos a observar y a revisar hoy. Uh-huh. Una vez le preguntaba yo a mi hermana, ¿cómo yo sé que alguien me quiere? Y la respuesta, eso hace mucho tiempo, quizá estaba yo muy niña, me dice, una persona que te quiere, te cuida, te respeta, te provee, está pendiente de ti. Entonces me pregunto, ¿en qué momento de la vida aprendemos o debemos aprendernos a querer? Fíjate que
Es una pregunta sumamente importante. Fíjate que los estudios, las investigaciones dan cuenta de que ese crío que se le habla desde esa primera casa que es el vientre, escucha. Y cuando se le habla con amor, se le pasa la mano con amor, se utiliza un tono apropiado para referirse a ese crío, a esa cría, ya nosotras estamos haciendo educación desde el amor, desde el vientre. Cuando viene al mundo aquí afuera, ese crío, esa cría, identifica tu voz cuando tú hablas, te sigue con la mirada a su tiempo y sabe ya cuando hay un tono amoroso, y ese es como el punto de partida de alguna manera para identificar cuando se le trata con amor o cuando se le trata con desamor. Pero digamos que esa crianza intrauterina de esa primera casa es importante, pero nuestros primeros 3 años de vida son fundamentales para formar la base de esa autoestima, y cuando llegamos a los 7 años, de alguna manera debe darse esa solidez del buen trato para niñas y niños, para que cuando adultos y adultas también puedan tratarse bien a sí mismo, a sí misma, y puedan de alguna manera tratar bien a los otros. Se educa para uno quererse también, se educa para uno aprender a cuidarse, pero también se educa porque quien se aprende a cuidar, a valorar y amar a sí mismo, va a saber seleccionar quién de alguna manera te elige respetándote, amándote y cuidándote. Un indicador claro de que alguien te quiere, tú, ¿cuánto te quieres? Un indicador claro de que alguien te cuida, observa cuánto tú te cuidas. Porque el que ve que tú no te quieres, el que ve que tú no te cuidas, es difícil que también te quiera y te cuide. Bueno, nos convertimos en espejo. Exacto. Entonces termino dándome lo que yo misma me doy. Exacto. Qué interesante, porque incluso he escuchado que esa seguridad comienza desde la misma decisión de procrear. O sea, no es lo mismo, creo, y bueno, tú te lo digo en forma de pregunta, cuando llega un hijo o un ser, le das vida a través de ti, pues nace, cuando es buscado y deseado, cuidado, como dices tú, desde la misma concepción, a cuando no lo es. O sea, me imagino que eso se puede ir aprendiendo con el tiempo. Y somos modelos. Entonces, los padres, los tutores, también no dándotelo todo, sino viendo a veces hasta cómo te la pongo difícil para que puedas descubrir la grandeza que hay en ti. Ajá. Seguro que nuestros televidentes están familiarizados con el concepto de doula, esa persona que acompaña antes del embarazo, durante el embarazo y en el proceso de nacimiento. Yo, dentro de mis estudios, también estudié para doula, y fíjate que me he enfocado mi proceso de acompañamiento en esa parte antes del embarazo, para que la decisión de embarazarse y de traer a un ser a la vida sea una decisión tomada con amor y con conciencia, que no sea con imposición o por ese deber ser que la sociedad dice
que es tan hermoso ser madre y que toda mujer debería ser madre. Ser madre es hermoso, pero también es un reto. Bueno. Ser madre es maravilloso, pero también implica una serie de complejidades con relación a la responsabilidad. Entonces, el acompañamiento antes de una embarazarse, antes de ese proceso de la concepción, de alguna manera prepara a esa madre, prepara a ese padre para recibir a una criatura desde un lugar que tiene que ver con el lado del amor, que tiene que ver con el lado de acompañar a un ser a tener una identidad clara y segura, un autoconcepto de sí mismo y de la vida con solidez. Entonces, eso es sumamente importante. Y ni se diga de ese acompañamiento durante el embarazo, porque hacer un embarazo depresivo no es lo mismo que hacer un embarazo o llevar un embarazo desde la alegría. Cuando un crío, una cría es viene a la vida desde un embarazo depresivo, va a ser más propenso a la baja estima. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque nadie que se sienta deprimida o deprimido está pensando en esa imagen de grandeza, de cuidado, de verse bien. Y eso tiene mucho que ver, lo que se da aquí afuera como madre, tiene mucho que ver con lo que se va gestando ahí dentro también. Bueno, es que está la parte no solamente emocional, sino orgánica, o sea, la producción de adrenalina, de cortisol, la vamos pasando. Entonces llega el muchachito que es hiperactivo, llega el muchachito que tiene, o la muchachita, ¿verdad? Ajá. Y entonces es ver al asumir esa responsabilidad. Claro. Es una parte de no solamente amarme a mí, sino amar lo que estoy en disposición de traer al mundo. Claro, yo pienso que el concepto de pensar muchas veces en que estamos a tiempo de cambiar algunas cosas, es importante ver en qué momento lo estamos haciendo, porque hacer un embarazo desde el lugar de la tristeza o desde la hiperactividad o desde un vientre frío y pedirle luego al niño que sea tranquilo o tranquila, o que sea espontáneo cuando viene de un vientre deprimido, es muy difícil. Entonces, yo creo que las y los terapeutas estamos aquí para acompañar a transformar vida cuando estamos a tiempo de transformar vida. Y yo creo que muchas veces acompañamos, muchas veces desde la inconsciencia, muchas veces desde desinformaciones porque no han sido parte de nuestra competencia o de nuestros estudios, pero yo pienso que acompañar es un reto de aprender todos los días para hacer buen acompañamiento también, para de repente saber cuándo decirle a un padre o a una madre, en esta parte estamos muy a tiempo, sí, pero en esta parte vamos a hacer un proceso mucho más largo, porque esto debió darse de determinada manera. Y ese debió darse de determinada manera muchas veces comienza desde el vientre, muchas veces comienza desde eso que hemos dicho hace un ratito, desde esa primera infancia, desde esos 3, 7 primeros años, porque después que uno atraviesa cierta barrera y no se le puso, por ejemplo, límite a un niño o a una niña, no se le enseñó cómo ser responsable de sí mismo, no se le enseñó cómo cuidarse de las y de los demás. Entonces, a determinada edad, cuando los adolescentes se les revuelve la vida, queremos hacer cosas que debimos hacer antes. Bueno, de eso sabes tú y mucho. Cuando esos aprendizajes, cuando esas experiencias se enquistan,
Entonces llegamos adultos con una serie de comportamientos que decimos, pero Dios mío, ¿cómo va a ser? ¿Qué fue? ¿Y qué fue lo que pasó? Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Como decía al inicio, Altagracia, hemos hablado de lo que es el amor propio, la autoestima, pues desde la concepción hasta, hasta que pasemos a otra vida, ¿verdad? Uh-huh. Y depende mucho de los padres. Pero la sociedad también juega un papel importante, creo yo, en el construir o destruir ese amor propio. Y a veces se juzga cuando el logro eso que plantea de cuidarme, de protegerme, de respetarme, se confunde muchas veces o con narcisismo o con egoísmo, donde el amor propio, la autoestima sana que debemos tener hacia nosotros mismos para poder reflejar eso a los demás, se da esa división. ¿Cómo lo diferencio? Tú sabes que el que tiene amor propio también sabe cuidar a la otra persona. Desde una postura egoísta y desde una postura narcisista, no se sabe cuidar a la otra persona. Se piensa en sí mismo. Una, yo primero, yo segundo, yo tercero. Para el narcisista, por ejemplo, no existe ni el yo primero, ni el otro, ni en quinto, ni en sexto, porque el otro no existe. El otro o la otra no es vista con respeto y con amor. La parte egoísta con la que se maneja una persona en la vida no aprende a escuchar a la otra persona de manera sana, ni a verla de manera sana tampoco. Entonces, es una diferencia muy clara la persona que vive desde el autoconcepto y la persona que vive desde el autoamor, porque se va a tratar a sí misma desde un concepto claro, desde una estima clara, y claro que va a incentivar a la otra persona a quererse y a cuidarse. El que no sabe querer no puede incentivar al otro a quererse. El que no sabe cuidarse no va a incentivar al otro a cuidarse de manera sana. Va a ser muy superficial y y la persona que sabe ver lo puede detectar fácilmente. Y no es un indicador cuando tú ves la capacidad, como dices tú, de compartir y la ausencia de creer que yo soy el centro del mundo y el que yo me lo merezco todo y todo lo que tú tienes, yo debo tenerlo. Eso es egoísmo, ¿no? Eso es egoísmo y eso pasa de egoísmo, eso es envidia. Eso es envidia. Y eso es dañino. Y la envidia es enfermiza. Es enfermiza. La envidia de por sí surge de una parte amarga del interior del cuerpo y de alguna manera lleva a la enfermedad. Porque yo puedo querer lo que tú tienes, pero no haber hecho el proceso para yo llegar a eso que tú tienes. Entonces, estamos en un momento de la sociedad donde todo el mundo quiere
estar en un sitial tan importante, pero sin hacer el proceso, sin hacer el trabajo. Mucha gente quiere eso que tú dices, estar en el centro de, pero ¿cuál ha sido el trabajo que tú has hecho para llegar hasta ahí? Y yo creo que la valoración, la estima, el lograr un sitio importante en la sociedad tiene que ver con un camino. Y ese camino, yo no sé si todo el mundo está dispuesto a hacerlo en este momento. Siento que hay muchas personas superficialmente queriendo brillar, pero sin hacer el camino para que ese brillo sea fluido, para que ese brillo sea natural. Desde que tú misma tienes que reconocerte y decir yo, hay un concepto de autoestima que va en desbalance. Hay un concepto de autoestima que es revisable, porque el que se mantiene en ese resaltar ese yo, simplemente está enmascarando otro uniforme que está debajo que se llama inseguridad. Y cuando la inseguridad es la que está debajo, no hay una autoestima real. ¿Y no será también el que a veces nos enfocamos tanto hacia afuera que olvidamos cuál es nuestro propio camino? Y si ese brillo que tanto deseo de los otros me está impidiendo ver todo el que tengo yo dentro y no he querido o no he podido descubrir. Mira, si nosotros nos pasamos la vida mirando hacia afuera, mirando lo que tiene el otro, la otra. Y fíjate que nosotros somos, como decía mi abuela, ese segmento que tengo yo en la página, mi abuela decía, nosotros somos parte de una sociedad que es metida, que lleva vida. Entremetida. Sí, entremetida. O sea, hay gente que quieren profundamente vivir en la vida del otro y de la otra. Y entonces esas personas no se toman el tiempo para mirar a su propia vida. Y mientras una no analiza, una no mira su propia vida, uno no lleva ese aprendizaje que de alguna manera te lleva a un camino sano, pero desde dentro hacia afuera, no podemos nosotras hablar de una vida en balance, no podemos hablar de una vida en equilibrio, no podemos hablar de una vida de estima, no podemos hablar de amor propio, porque si lo de afuera es lo que está predominando mi tránsito por la vida, evidentemente que yo no tengo chance de mirar qué está pasando hacia adentro. Y es importante tomar en cuenta cuando decimos ese que está pasando hacia adentro, es revisar mis emociones, es revisar mis sentimientos, es revisar esos sentires por lo que se va moviendo mi vida. Porque de repente tú puedes decir algo hoy y si yo no estoy tan aterrizada en mi propia vida, yo enojarme por lo que tú dices y lo que tú estás diciendo no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Pero como yo estoy tan fuera de mí y tan llevando la vida de las otras y de los otros, obviamente eso me va a llevar a reaccionar de una manera aérea y de una manera equivocada. Mira, me hace pensar, yo recuerdo, yo desde niña admiré mucho a las personas de color oscura. Y yo quería ser así, yo quería ser dorada, yo quería ser morenita, y lo que hacía era que cogía mucho sol, hasta que me daban insolaciones, ¿verdad? Porque eso yo quería. Hasta un día en que yo dije, pero es que yo soy blanca. Entonces, aprender a amar
mi propio color, a poder ver todo lo que hay en mi entorno y amarlo, reconocerlo, protegerlo, acogerlo. Porque es lo que decías, o sea, nos pasamos tanto tiempo mirando hacia afuera que a veces nos olvidamos el mundo maravilloso que somos nosotros mismos. Ajá. Eso. Y hoy día vemos mucho eso, esas personas, hombres y mujeres, que quieren transformarse totalmente. O sea, en esa época yo lo que tenía era los rayos del sol, pero hoy no vemos la belleza que hay en nosotros. Queremos la belleza de los demás y nos exponemos a un nivel tal que nos transformamos en algo tan distante a lo que somos nosotros mismos. Y eso sucede entre hombres y mujeres, o sea, el quererse a sí mismo, el reconocer la valía que hay, así como somos, de donde venimos, sucede igual entre hombres y mujeres. Fíjate que nosotros somos parte de una sociedad donde la cultura nos ha hecho creer que las mujeres somos inferiores a los hombres, que somos como ciudadanas de segunda o tercera categoría. Y los hombres y las mujeres somos simplemente diferentes, inferiores nunca. Ese concepto cultural de hablar de superioridad de los hombres y de inferioridad de las mujeres realmente enferma la cultura y enferma a las mujeres. Y es importante que nosotros sepamos que la autoestima baja es capaz de impactar de mala manera en la salud física, en la salud emocional, en la salud espiritual de quien se considera por debajo. En este caso, una sociedad que educa para que las mujeres y las niñas se sientan inferiores, las mujeres y las niñas vamos a ser más propensas a tener por debajo del nivel nuestro sistema inmunológico. Y un sistema inmunológico y un sistema nervioso en desbalance hacen que nosotras de por sí nos podamos considerar ya de alguna manera enfermas en diferentes formas. Porque si a mí constantemente me están diciendo que yo soy menos y que en función de ese menos que soy, yo debo tener un comportamiento servilista contra esa otra parte de la sociedad que es el mundo masculino, yo me voy a sentir menos y ese sentirme menos ya te apoca, te aminora y es un detonante para que tú te enfermes más socialmente. Una baja autoestima también nos crea propensión de enfermarnos más a las mujeres y eso es importante saberlo. El hecho de decir que nosotras somos inferiores ya genera desbalance en nuestra salud mental y eso es importante tomarlo en cuenta. Y tú sabes, Ángela, y nuestras amigas y amigos, que hay grados y grados de autoestima. Hay dentro de las mujeres, por ejemplo, aunque la sociedad dice que los hombres, y nos ha educado para pensar que los hombres son superiores a nosotras, y muchas no lo creemos, pero también esa ejecutiva que yo veo en un banco bien vestida, bien trajeada, bien maquillada, de repente mi estima con relación a esa mujer que yo veo hablando con esa voz propia en la televisión, en la radio o bien posicionada en un sector de la sociedad, de repente hay mujeres que se sienten más chiquitas y más pequeñas que esa. Entonces no es que todas las mujeres en nivel de autoestima estamos todas iguales socialmente, no. Esa empleada de la casa, no es verdad que se siente en el mismo nivel de autoestima de la doña,
porque tengo que decir que la doña es la que me paga, es la que yo le arreglo la cama, es la que yo le cuido los hijos. Entonces, esa mujer también de alguna manera, yo como empleadora, cualquiera como empleadora, debe hacerle saber que ese servicio que ella presta vale y que ella es una mujer de valor e importante. Pero también está aquel hombre de empresa, aquel que llega trajeado a lo que otros hombres le dicen el jefe. No es verdad que ese joven, ese hombre al que tiene que dirigirse al otro como el jefe, o al que dice, no, fulano es el CEO, ese está en cargo por encima de mí. De alguna manera lo vemos en la consulta, como esos hombres que se consideran en rangos inferiores en términos de puesto de trabajo, o que aspiraron a tener una novia de tal tipo, de tal cuerpo, de tal elegancia, y no la tuvieron, también son hombres que de alguna manera se sienten menos. Entonces, la autoestima tiene su movimiento entre esa baja y alta estima, y se mueve entre hombres y mujeres de acuerdo a la posición que nosotros y nosotras nos corresponda ocupar en la sociedad. También hay muchísimos hombres con situaciones de autoestima. Claro, porque si que se sienten presionados, entendiendo que deben desempeñar un rol tal y que tengo que proveer hasta tal punto, y que si no soy, hermano, usted está perfecto como está. O sea, deje de estar mirándose, que usted no sabe lo que está sucediendo con aquel que parece muy brilloso. Usted tiene su propio brillo. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí. Entonces, a veces también, o sea, la sociedad le exige mucho y ellos se lo creen. Sí, Así como nos exigen a nosotros. Ahora está de nosotros aceptar lo que el otro no quiera exigir o no. Sí, es que ahí hay un tema social sumamente importante, y al que yo le apuesto siempre, porque yo siempre hablo de crear cultura de paz, y crear cultura de paz implica que nosotros miremos esta cultura y esta sociedad que nosotros hemos creado, donde se le exige tanto a los hombres para que sean proveedores, para que sean fuertes, para que no lloren, para que sean lo que, entre comillas, pareciera que sostienen al mundo, aunque sostenemos el mundo de muchas maneras, hombres y mujeres. Pero es una cultura que presiona, por un lado, demasiado a las mujeres para que cumplan determinado rol, que presiona demasiado a los hombres para que cumplan determinado rol. Sin embargo, en esa transformación a la que nosotros le estamos apostando, estamos diciendo que hombres y mujeres, aun con las diferencias que tienen, porque somos diferentes hombres y mujeres, debemos hacernos complementarios en la crianza de los hijos e hijas, en llevar la casa como una buena empresa en balance, en aprender a construir una sociedad sabiendo que nosotras y nosotros como humanos somos los responsables de llevar ese balance, donde yo no me considere superior
a los hombres, pero que ningún hombre se considere superior a mí. Es una relación de colaboración la que necesita la sociedad para que nosotros podamos hablar de relación con estima en balance, con estima en equilibrio. O sea, vuelvo y repito, enfocarnos en descubrir cuál es nuestra misión y que si estamos en este mundo es porque podemos cumplirla. Así Entonces, no mirar hacia afuera, mirar hacia adentro y no conformarnos, porque parecería como degradante, sino descubrir esas fortalezas que tenemos y aceptar esas debilidades. Así Y saber es. que somos únicos e irrepetibles y que vinimos a hacer lo que solo yo puedo hacer. Así es. Aún los mellizos, aún los gemelos tienen misiones específicas muy diferentes unos Muy de otros. diferente. Vamos a hablar de un proyecto que tú te traes debajo de la manga para que me cuentes. Déjalo ir. Y tú sabes que desde hace 26 años, Ángela, y todas y todos que creamos Espacio Equilibrio, de eso que las personas dicen que yo soy directora y que más bien me considero guardiana de Espacio Equilibrio. En eso yo pasé como 10 años cogiendo espacio prestado, una consulta aquí y allá y un consultorio allá, hasta que finalmente pues pude crear un espacio propio. Digamos que casi 35 años Ay, de santo. profesión trabajando Eso en son el como área 3 vidas. de toda una vida, porque muchas personas no habían nacido en ese tiempo. Entonces, hablando de los 26 años de Espacio Equilibrio, pues Espacio Equilibrio surge como ese lugar para crear potenciales de seres humanos que le apuesten a ir por más en la vida, tanto en la salud física, emocional y espiritual, y que como punto de partida Espacio Equilibrio ha parido como muchos hijos e hijas. Hace 14 años Espacio Equilibrio pues dio a luz Instituto Bioenergético Caribeño, que tiene que ver con el movimiento, con el balance, con la sanación que viene a partir de revisar nuestro lenguaje corporal, nuestra postura y sobre todo reconociendo que el movimiento sana y que esta estructura que nosotros tenemos y que este lugar que se llama cuerpo donde nosotros vivimos es ese espacio vital y sagrado que tenemos y que nos da la vida. A raíz de ahí, varios proyectos han surgido. El proyecto de alimentación Raíces SDQ, que es un proyecto que le apuesta a que nosotras y nosotros revisemos nuestra salud y nuestro bienestar desde dentro hacia afuera a través de lo que comemos. Entonces, ese proyecto nosotras le hemos dado mucha fuerza, porque tiene que ver con lo que nosotros reflejamos aquí afuera. De hecho, decía Aristóteles hace muchísimo tiempo, Hipócrates también y muchos sabios de esos antiguos, que nosotros somos lo que comemos y que lo que nosotros comemos impacta en lo que pensamos. Muchas veces nosotros estamos alimentándonos de cosas que no son alimentos, pero a ese proyecto le damos mucha fuerza. Estudié canto sagrado de alguna manera con esa posibilidad que da el canto de desbloquear a esa mujer o a ese hombre que se quedó frisado por dentro a partir de algún trauma que se vivió desde la infancia o en cualquier momento del ciclo vital, pero que está ahí congelado. Entonces, aprender a soltar la voz de alguna manera nos ayuda a estar mejor en la vida. Y saber cómo hacerlo también, cómo es que se suelta y se libera ese ser que puede estar preso de allá adentro desde la voz. Nuestro último proyecto, para volarnos algunos, se llama Piel, Raíz y Estilo. Piel, Raíz y Estilo.
Es un proyecto del que yo soy, digamos, voz aquí en República Dominicana y en el Caribe, y tiene su origen en México, y tiene que ver con trabajar la imagen en términos presencial a través de la fotografía, pero también tiene que ver con renovar esa imagen a través de el color y la fotografía, y que puede ser desde cualquier parte del mundo. ¿Cómo se hace eso? No es solo decir, me enviaron una fotografía y yo trabajé esa fotografía, no. A través de la utilización de altos recursos tecnológicos, nosotras podemos, a Ángela que está ahí, si me envía o si nos envía una fotografía donde se ven toda la parte de su cuerpo, porque no alteramos nada de tu cuerpo, donde se ven toda la parte de tu cuerpo, podemos a través de la colorimetría llevar a Ángela a brillar, a potenciar un ser que puede ir más allá de lo que tú puedes estar evidenciando en estos momentos o de lo que tú has venido evidenciando. ¿Por qué? Porque te vestimos de esa colorimetría de lo que va a través de tu cuerpo, de lo que resuena más con tus centros energéticos o chakras que giran e impactan en nuestra salud a través de esos 7 colores básicos o esos 7 colores madre que potencian nuestra salud. Muchas veces nosotros nos estamos poniendo el color que sea en nuestro cuerpo, y a veces lo que sea te puede deprimir o potenciar más vida. Entonces, en este proyecto de Piel, Raíz y Estilo, nosotras no queremos cambiar a Ángela. Con esa Ángela que tú eres, nosotros queremos de alguna manera potenciar a que esa que está ahí, tal como es, pueda lucir con elegancia. Pero además, si esa Ángela que está ahí sentada tiene un hijo, ¿cómo se ve esa Ángela con ese hijo? Y potenciar nosotros la salud a través de esa imagen fotográfica que te devuelve cómo puede estar ese hijo más saludable por dentro y por fuera. Pero además revisar en esa observación fotográfica hacia dónde mira Ángela permanentemente. La fotobiografía es un recurso terapéutico que lleva muchísimos años. De hecho, yo lo estudié en el año 1994 con la profesora Josefina San Ramón del Instituto Valenciano de Terapia de Reencuentro. No es un cuento de ahora, no estamos hablando de ahí anda Altagracia inventando, no. Ese es un trabajo que viene, bueno, de hecho es milenario. Nosotros le estamos poniendo de alguna manera a este tema proyectos que vienen guardados de más de 20 años, y estamos diciendo que nosotros podemos impactar a través del color, a través de la postura, a través del estilo, que nosotros podemos estar más saludables cuando reconocemos nuestras raíces, la valoramos, la respetamos, y en función de esa raíz que yo respeto y valoro, decir, este color me resalta, me queda bien, honra a mis ancestras, honra a mis ancestros. Pero si trabajamos en este proyecto de Piel, Raíz y Estilo, no solamente con Ángela y un hijo, sino con una familia, en esa familia y en esa imagen que analizamos, en ese lenguaje corporal que vemos, ¿quién se está mirando? ¿Quién está mirando a quién? ¿Quién se está dejando de mirar?
¿A quién estamos valorando? ¿A quién estamos cuidando? Porque una fotografía dice más de lo que nosotras imaginamos, mucho más de lo que nosotras pensamos. Es generar propuestas saludables que impacten dentro, que impacten fuera y que de alguna manera lleven a un reordenamiento en el sistema de familia. Entonces esas propuestas las hacemos desde ese trabajo que tiene estructura, que tiene orden, que de alguna manera propone revisar lo personal, pero también lo colectivo dentro de la familia. Pero es un proyecto que además reorganiza la empresa. Claro, claro. Porque nosotras de alguna manera, si tú tienes tu empresa, a veces tú estás trabajando en una empresa donde los colores no impactan en tu bienestar, ni en el bienestar de la empleomanía. Están con vestimentas, están con ropas, están con colores en la pared, están con muebles que para nada apoyan el que la empresa salga adelante. En Piel, Raíz y Estilo también trabajamos con los equipos empresariales, con los colores de la empresa, con los colores de tu equipo, hasta con el logo, porque muchas veces tú estás apostando a crear abundancia a través de tu proyecto, pero como tú te viste y lo que viste no apoya el que ese proyecto vaya hacia adelante. ¿Sabes que cuando hablaba de los colores, los colores siempre se ha relacionado con aspectos muy específicos? Ajá. O sea, el blanco es ausencia de color, pero se relaciona con paz, con pureza, ¿verdad? Pero los chakras cada uno tienen su color. Cada uno. Entonces, y hay cosas que parecen como tan simples o tan insignificantes, y sin embargo, pueden contribuir a una transformación tan profunda. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Qué interesante es poder aprender a detectar, a definir, a utilizar estas herramientas que nos facilitan la vida y nos llevan más cerca de donde queremos. O sea, y muchísimas otras cosas. O sea, ¿por qué tiempo se ha definido el rosado para las mujeres y el azul para los hombres? Cuando el rojo significa o pasión o sangre. Ajá. ¿Verdad? Cuando, o sea, ¿por qué el cielo y el mar son azules y se confunden? Es interesante los colores, o sea, uno lo ve así rápidamente y piensa en una carta de colores o con la misma codificación de colores. Ajá. Es un asunto mecánico, pero como tú lo planteas es algo mucho más profundo. Es mucho más profundo y de alguna manera ustedes como televidentes se van a dar cuenta porque van a ver ahora una imagen de Ángela así como está de blanco y ustedes verán cómo la vamos a vestir desde el punto de vista de Piel, Raíz y Estilo. Van a ver imágenes antes y después de alguna persona conocida nuestra y de hecho van a ver imágenes mías o de mis hijos o de cualquier otra persona en ese antes y ese después y se van a dar cuenta de alguna manera de qué estamos hablando en esa
esas imágenes de soporte que van a ver por ahí. Óyeme, es un mundo como que se me abre una puerta, porque también pensamos, por ejemplo, en las finanzas. Ajá. Cuando tu cuenta está en rojo o cuando está en azul, o qué significa el verde. Es interesantísimo. O sea, la naturaleza misma nos da tantos mensajes que por no profundizar en ellos nos perdemos ese aprendizaje. Exactamente, hay mucho desconocimiento y cuando transitamos la vida de acuerdo a ese desconocimiento muchas veces podemos estar estancados y simplemente girando a veces la silla de hacia dónde tú mires en el trabajo puede ampliar tu mirada, puede ampliar tu rendimiento, simplemente cambiando un color de la pared, simplemente lo que tú no te imaginas que puede ser un color y que te puede quedar bien, quizás te das cuenta que a través de este trabajo, lo que tú no imaginabas que podía darte mayor proyección en la vida, es lo que justamente te genera mayor movimiento. Y fuera de lo estético, Altagracia, no nos lleva también a llevar un mensaje. Sumamente importante. Un mensaje, o sea, vengo en son de paz, vengo en son... Bueno, se habla del significado de las corbatas de los presidentes en Estados Unidos, cuando es roja, cuando es azul. Ajá. ¿Qué mensaje está llevando? Sí. Entonces, es lo mismo. O sea, en este momento, a través del color que me envuelve, ¿qué mensaje quiero llevar? Y eso es sumamente importante, sobre todo en un mundo que está tan conmocionado, tan compulsivo, tan impulsivo en este momento de la vida. Encima del color que lleve, poder tener una postura apropiada, un lenguaje apropiado, una comunicación asertiva es sumamente importante. Entonces, saber de alguna manera qué colores apuestan a que se dé esa asertividad en la comunicación, pero también en las elecciones que nosotros hacemos, hasta de pareja, hasta de espacios laborales, hasta de amistades, puede ser sumamente importante. Ay, esto me está gustando muchísimo. Y entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso? ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Dirigiéndose Espacio Equilibrio, son proyectos que empresas o personas pueden solicitar. ¿Cómo se va a trabajar? Empresas, equipo, personas pueden solicitar este trabajo y yo como punto focal aquí en el Caribe pues te respondo. Hay una parte que es sumamente sencilla, llamándome o escribiéndome al WhatsApp 809-214-0805, comienza ese primer contacto. Y hay una parte que es sumamente sencilla. Si Ángela quiere transformar su estilo, no hablamos del concepto de belleza, hablamos de estilo y elegancia en Piel Raíz y Estilo. Estilo y elegancia dentro de la empresa, dentro del equipo de trabajo, dentro de la persona o en la familia, ¿verdad? La parte más básica es que, por ejemplo, que una persona se comunique con nosotros y nos diga que de alguna manera no tiene ni idea de cómo pueden impactar los colores en su vida y que necesita sugerencias de cómo puede vestirse, por ejemplo. La parte tan básica y tan sencilla es que tú me mandes 2 fotografías donde tú te veas de pie a cabeza. Y te vamos a devolver de acuerdo a lo que tú desees. Vestimenta casual, vestimenta formal, vestimenta deportiva. Te podemos mandar las opciones que tú desees, pero también hay un pequeño cuestionario, porque a nosotros nos interesa saber cómo tú te sientes, con cuáles colores te sientes mejor, cuáles colores rechazas, porque muchas veces en esos colores que tú rechazas
es donde mejor te ves. Y cuando te ves en esa imagen, tú dices, jamás me lo imaginé. Me pasó a mí cuando fui a hacer la prueba a Nueva York. Yo fui objeto de esa prueba en Nueva York. Yo decía, no me ponga ese color café, que a mí eso nunca me ha gustado ni me queda bien, señores. Qué cosa tan grande cuando me pusieron estos zapatos. Ay, yo celebré que esta vestimenta yo celebré. La pueden ver en mis páginas, sobre todo Altagracia Valdés Cordero. Sí, sí. En Instagram, de cómo una cree que hay cosas que no van con la vida de uno, que hay cosas que no van con la piel de una, y simplemente la vida te sorprende. Sí, tenemos un arco iris ahí para elegir cada momento, cada circunstancia, cada propósito. Qué bueno, me encanta el proyecto. Qué bueno que vienes a compartirlo con nosotras aquí en Mujer a Tres Tiempos, y que aprendamos pues a reconocer esos espacios que tenemos disponibles para hacer esta vida mucho más agradable. Yo creo que sí. Es importante recordar que en cada piel y sobre cada piel viaja una historia y una memoria. Y Piel, Raíz y Estilo simplemente te acompaña a que esa piel, esa historia y esa memoria que viaja a través de ti se resalte más y te aporte más salud y más vida por dentro y por fuera. Ay, sí, que mientras estemos aquí, yo digo, lo repito mucho, ya se ha convertido en un cliché, no es solamente larga vida, sino que esa vida larga sea buena. Sea buena. Entonces vamos a seguir buscando ese bienestar en el tiempo en que nos queda en este espacio. A estar bien. A estar bien. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos encontramos en un próximo programa.